Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para hablar sobre Argentina. Argentina se une a todos los demás países que están en contra de Nicolás Maduro, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y vamos a ver un par de noticias. Argentina desconoce a Maduro, denuncia sanciones contra Venezuela. No precisamente contra Venezuela, sino contra funcionarios afines al chavismo que se arrodillan ante Nicolás Maduro. Argentina no reconoce al nuevo gobierno de Maduro y anunció duras medidas para los funcionarios venezolanos. Una noticia un poco más clara, donde podemos leer un par de párrafos. Macri dice: desconoce la legitimidad del mandatario iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro. Y vamos a seguir viendo esta otra noticia que tiene un listado de momentos específicos donde se nota varias personalidades que están en contra, personalidades y organizaciones. Argentina, Perú y Paraguay avanzan con medidas contra Nicolás Maduro. Macri contra Maduro. Es victimario, intenta burlarse de la democracia. Llegado un momento, Macri le dijo a Nicolás Maduro: el victimario ahora se hace la víctima. La OEA declara ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro denuncia un golpe de Estado ordenado desde Washington. Ahora, vamos a ver lo que es una noticia que me pareció muy interesante porque tiene varios puntos a tomar en cuenta del por qué Maduro se mantiene en el poder o se quiere mantener en el poder y aún está. ¿Por qué aún su propia gente, que por cierto ya casi la mitad de Venezuela está fuera de su propio país, que es una pena y espero que tengan días mejores en un pronto futuro? Ese es un punto, pero otros lo dicen aquí y es interesante lo que van a escuchar. Bueno, ya estamos aquí en Tele 13 con la periodista Natalia López, con quien intentaremos responder a la pregunta ¿por qué Nicolás Maduro se mantiene en el poder pese a todo lo que acabamos de ver en esta nota? Muy buenas noches, Natalia. Buenas noches. Te propongo que primero revisemos algunas cifras de lo que significa esta crisis económica de Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela, que sufrió una inflación cercana, ojo con la cifra, a 1.700.000% en 2018, podría llegar a... Antes de que digan la cifra a la que podría llegar la crisis en Venezuela, quiero decirles esto. En Venezuela, y esto me enteré ya hace unos 4 o 5 días, en Venezuela, en un McDonald's, en Venezuela, una hamburguesa vale un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo vale una hamburguesa del McDonald's en Venezuela. Te haces una idea y toma bastante relevancia lo que es este dato, que no es una mentira, no es una patraña, ese porcentaje de inflación, y te das cuenta que la moneda venezolana no vale para nada. Y ahora veamos esto, veamos a dónde va a llegar este año, a dónde podría llegar. Al 10 millones% en 2019. También se calcula un crecimiento negativo de menos 5% para este año, mientras que según Naciones Unidas, unos 3 millones de venezolanos ya han salido del país debido a la crisis. Surge la pregunta entonces, primero, ¿por qué este juramento ha sido tan cuestionado, Natalia? Porque el apoyo, como tú lo decías en la nota, es de muy pocos países. Así es. Bueno, a diferencia incluso de la primera elección de Nicolás Maduro, el proceso electoral que se llevó a cabo en mayo, que recordemos fue adelantada por la Asamblea Constituyente, una especie de congreso paralelo que inventó Nicolás Maduro, adelantó estas elecciones y no tienen los elementos que se exigen a un proceso democrático. Y ese es el porqué
el por qué las naciones, los presidentes, los representantes, las organizaciones internacionales desconocen, no consideran legítimo al dictador Nicolás Maduro, porque esas elecciones fueron realizadas en su propia cúpula. Su propia gente, los chavistas, los que están afiliados a su partido político, solo ellos tuvieron la oportunidad de votar. Y lo gracioso es que aún así apenas llegó a menos del 60%, o alrededor del 60%. Entonces, en su propia cúpula podrida, hay gente que no lo quiere como presidente. Imagínate tú ahora qué pasaría, cómo serían las elecciones cuando exista realmente un organismo que se dedique a ver que esto sea transparente. Imagínate tú el repudio que significarían los resultados al régimen de Nicolás Maduro y al chavismo en general. Eso hace principalmente que la comunidad internacional no reconozca este segundo juramento de Nicolás Maduro. Tampoco la principal alianza opositora pudo participar en este proceso electoral que, según dice el chavismo, ganaron con un 67% de los votos. Bueno, de hecho, Chile fue uno de los primeros países que dijo no reconocer el nuevo gobierno de Maduro, el resultado de las elecciones de mayo. Ahora, la otra pregunta que hacíamos en un comienzo, ¿por qué Maduro logra mantenerse en el poder pese a estas catastróficas cifras que acabamos de ver? Bueno, hay que decir que en Venezuela las instituciones son prácticamente todas del chavismo, y la que no era del chavismo, que era el Congreso, fue prácticamente anulado en su poder, inventando, como les decía, un Congreso paralelo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, dentro de estas instituciones hay una que es fundamental, que es la que estamos viendo en imágenes, que es el Ejército, las Fuerzas Armadas. Connie, seguramente si no tuviera el apoyo de las Fuerzas Armadas no estaríamos viendo el juramento de Nicolás Maduro hasta el año 2025. ¿Y cómo hace Nicolás Maduro para tener el apoyo de las Fuerzas Armadas considerando la crisis que hay en el país? Bueno, simple, el 26% de los cargos más importantes en Venezuela están ocupados por cúpulas militares. Partiendo por el gabinete, donde hay ¿cuántos militares? ¿9? Hay 9 de 32 ministerios son ocupados por militares, y no son cualquier ministerios, son Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Alimentación. En otras palabras, las cúpulas militares no están padeciendo el sufrimiento de la mayoría del pueblo venezolano, que tiene escasez de alimentos, de medicamentos, y bueno, hemos visto ya en varios años el problema de esta crisis que sigue aumentando. Claro, y es que lamentablemente, como lo acaban de escuchar, el ejército venezolano ahora solamente es un grupo de mercenarios que tienen como líder a Maduro, que hacen lo que Maduro quiere, porque no sufren la crisis inmensa que tiene Venezuela. Lamentablemente, la gente que debería de velar por el bienestar del país está ahí apoyando el régimen porque la crisis no les llega. Qué pena, vamos a seguir viendo. Tener el poder o al tener al ejército de su lado evita cualquier posible levantamiento que podría haber terminado en otras épocas con este gobierno. ¿Qué pasa con Chile? También manifestó su parecer respecto a este nuevo juramento. Bueno, exactamente. Chile, junto con el Grupo de Lima, exceptuando México, también Estados Unidos y la Unión Europea, no aprueban este nuevo juramento de Nicolás Maduro. Nuestro país, como veíamos en la nota que recién preparamos, emitió un comunicado diciendo que no reconoce este juramento, y al respecto habló el presidente Sebastián Piñera con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Escuchemos sus declaraciones. Sí, yo tengo el video completo de esa charla, el cual vamos a ver aquí en este preciso momento.
Buenas tardes. Presidente, ¿cómo está? Tanto gusto. Oiga, don Juan Guaidó, primero que nada quiero expresarle mi profunda solidaridad, aprecio y admiración por la lucha que están dando por la democracia en Venezuela en condiciones tan adversas. Estamos en pleno debate y consulta con todos los países con respecto a la implementación del artículo 233 de la Constitución. Va a derivar mucho sobre todo el respaldo que lograremos conseguir en los próximos días. Usted sabe que no va a ser fácil esta transición. Sí, no va a ser fácil ni voluntario, exactamente. Por eso es importante todos los respaldos y la construcción de capacidades para lograr esa presión. Lo vamos a hacer, de hecho estamos haciendo una declaración pública hoy día, como lo han hecho casi todos los países del Grupo de Lima, con una posición, bueno, la que usted ha conocido, fuerte, firme, clara y permanente de apoyo a la causa democrática en Venezuela. Le agradezco todo el apoyo que he tenido parlamentarios también de Chile que me han llamado y eso también es alimento en este momento de la causa. Bueno, cuente con nuestro total apoyo, mantengámonos en contacto y estoy a su disposición. A todo esto, todas las naciones latinoamericanas que se están oponiendo al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el actual dictador en Venezuela, dio unas opiniones relacionadas a este tema. Y vamos a verlo en este momento. Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Es de risa, una guerra mundial en contra de su país. Y es que Maduro cree que él y su gente que lo apoya son Venezuela. No, cabeza de huevo, tú no eres Venezuela. Tú eres el gobierno dictatorial de turno al que tienen que sacar. Tú y tus 200 borregos no son Venezuela. La mitad de tu país está afuera. La mitad de la gente que huye de tu mediocre política está afuera de Venezuela. ¿Qué opinas tú? Maduro cree que todo esto se da porque odian... No, porque Estados Unidos quiere meter una guerra dentro de Venezuela, cuando la guerra ya se dio hace muchos años más. La guerra realmente es en contra de la dictadura y no es una guerra exclusivamente entre Estados Unidos y Venezuela. Es que las demás naciones se han pronunciado. ¿Por qué? Porque esta situación ya les ha afectado incluso a ellos, con toda la gente que emigró a otros países. Maduro no es Venezuela. Los chavistas, el chavismo no es Venezuela. La gente que realmente es Venezuela está muriendo de hambre, no tienen medicamentos y tienen que asaltar camiones de azúcar y arroz, como lo vimos en el anterior video. Y peor aún, la gente que realmente es Venezuela está fuera de su país. ¿Por qué? Porque huyen de las políticas asquerosas y de la crisis causada por las propias decisiones que ha tomado su gobierno y que es ahora la actual dictadura en Venezuela. ¿Qué opinas tú? Me parece irreal las declaraciones del dictador Maduro, decir que todo esto es porque quieren hacer una guerra en Venezuela. Y no es una guerra contra Venezuela, es una guerra en contra de la dictadura chavista que actualmente maneja este dictador Nicolás Maduro. Me da cosa escuchar hablar a el cinismo que tiene. Es increíble. Bueno, ¿qué opinas tú? Argentina más se suma a los países que desconocen y van a tomar medidas en contra de esta cúpula de corruptos que es el chavismo, los afines al gobierno de Nicolás Maduro. Gracias por ver este video, un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad.